Muy buenos días en esta mañana a todos. Le damos la gloria y la honra por este hermoso día lluvioso, frío y rico. Yo dije, es hecho por Dios, así que es bendición a todos los que nos ven por internet. Igualmente le damos la bienvenida a esta su iglesia, Familias con Propósito, donde todas las familias, donde descubrimos nuestro propósito, cada uno de nosotros y cada una de nuestras familias. El pastor pues le manda saludos, está por República Dominicana, así que a los que no me conocen o no me han visto por la internet, yo soy la esposa del pastor, soy la pastora en este momento y bueno, en este día me toca lo que es darles a ustedes la palabra de Dios. Así que va a ser corto, ustedes saben que yo no predico y se lo digo a todos, no soy predicadora, pero sí enseño. Me gusta enseñar. No grito, no, así como ustedes me ven, así, tranquilito. Así soy. Así que predicadora no soy, pero sí me gusta enseñar. Ya en su momento Dios me dará, ¿no? En el momento, pero por ahora pues me gusta bastante, me gusta enseñar. Y tenía un fervor hay algo en mi interior de tantas cosas que estamos aprendiendo, porque realmente en estos momentos yo siempre digo que estamos aprendiendo, día a día aprendemos y si yo no estoy sensible al Espíritu Santo, a lo que, cómo va cambiando, a los movimientos, decimos siempre que la sociedad cambia, decimos siempre que nuestra sociedad cambia, pero que Dios como que no cambia. Los principios de Dios no cambian ni cambiarán nunca, pero Dios cambia. Hoy te dice una lección de una manera para la generación de hoy, pero mañana para la generación de mañana o para la generación futura, Él tiene otra palabra, otro mover, otro maestro, otra forma de decir las cosas. Entonces no podemos decir que Dios no cambia. Su principio nunca cambiará, pero la manera siempre cambiará, porque nuestras generaciones van cambiando y nosotros mismos cambiamos. Entonces estamos en un proceso de cambios, diría yo, y en ese proceso de cambios tenemos que ser sensibles a la voz de Dios, a ver lo que Dios tiene. Porque si yo soy igual hace 30 años, entonces digo, Dios no ha hecho nada en mí. Porque yo tengo que, ¿qué? Yo tengo que cambiar. De alguna manera yo tengo que cambiar. Y Dios me va cambiando conmigo, a través del tiempo me va cambiando. Hace tantas épocas han pasado, que si el movimiento de la alabanza, que si el del apóstol, que si el del profeta, que si el del evangelista, que si el de cosas. Y ahora vivimos en un momento donde están cambiantes y todo lo que vemos alrededor se trata del reino de Dios. Entonces, no estamos acostumbrados a vivir en un reino porque no venimos no vivimos en un reino, siempre tuvimos lo que venimos siempre de afuera, esto no estamos acostumbrados. Y un reino, el reino de Dios es simplemente donde yo hago lo que el rey me dice. Y en ese caso el rey de nosotros es Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo es nuestro rey. Entonces yo tengo que hacer lo que Dios me dice que yo haga. Porque si muchas veces decimos, oh, el Señor es el rey de mi vida. Pero si estuviste 30 años y estás igualito, entonces, ¿cómo va a ser? Yo no me puedo explicar cómo Dios es rey en tu vida. Porque si Dios fuera rey, tú no fueras la misma persona. Porque yo no puedo decir que yo soy la misma persona hace años atrás. Es imposible. Yo he cambiado. Y cada día cambio mi manera de ser, trato de ser una mejor persona, trato de ser mejor en todas las áreas en las que Dios me va instruyendo, tienes que cambiar aquí, tienes que cambiar acá, tienes que hacer así, y yo le puedo decir que yo no soy la misma de una semana hace 15 días atrás, no soy la misma. Entonces, hoy quería hablarles sobre, mi tema de hoy es nuestra identidad como hijos de Dios. Nosotros tenemos una identidad, nosotros tenemos algo que nos define a nosotros como hijos de Dios, ¿cierto? Porque no podemos ser iguales que los demás. Somos hijos de Dios, entonces,
¿cómo venimos a ser hijos de Dios? ¿Cómo vamos a actuar? Entonces, a veces, muchas veces venimos al Señor, pero cuando venimos al Señor no cambiamos nuestra manera de pensar. No cambiamos nuestra manera de pensar y seguimos con nuestra identidad terrenal. Quiere decir que mucha de la gente a veces acepta a Cristo, pero sigue viviendo igualito en su área terrenal. Porque está cómodo, porque aprendió, por no sé qué, pero seguimos viviendo en nuestra área terrenal, sin conocer nuestra identidad espiritual. Entonces, porque tenemos una vez que nosotros venimos a Cristo, Dios nos da una identidad, nos da otra identidad. No la terrenal que pataleábamos, hacíamos, gritábamos, sino nos da una espiritual. Y la espiritual no es más y solamente que ser hijos de Dios. Ese es como nuestro primer llamado. Y muy poca gente manifiesta ese llamado de ser hijos de Dios. Entonces mucha gente se siente frustrada, mucha gente se siente como que Dios no responde. Pero ¿cómo va a responder Dios si estás viviendo todavía como terrenal? Cuando debes de vivir en lo espiritual, que es seguir siendo hijo de Dios. Jesucristo lo dijo antes de irse, le dijo al Padre, Padre, ellos no son de aquí. Pero él decía, pero no te pido que lo hayas, sino que los guardes del mal. Ellos no son de aquí, o sea que nosotros no somos de aquí. Nosotros somos ya considerados espirituales, aparte de lo demás. Pero seguimos viviendo terrenalmente. Seguimos pensando terrenalmente. Cuando somos hijos de Dios, entonces tenemos que caminar diferente. Una de las cosas que estaba buscando ayer, y me puse a buscar qué era identidad. Porque hay identidad, tu identidad de tu cédula, hay identidad de tu pasaporte, pero en sí, ¿qué es identidad? Dice que es un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. O sea, si usted ve lo terrenal, pues todo mundo se caracteriza por las mismas cosas. En algo aparece de Dios, pero a veces como que no. Dice, conciencia de una persona tiene de ser ella misma y de distinta a los demás. Hecho de ser alguien o alguien en el mismo que se supone o busca. Entonces, es un conjunto de cosas que nosotros tenemos que tener. Terrenalmente, a veces miro a la gente y lo que veo es como decimos nosotros acá en el buen panameño, pura chuleta. Sí, porque no vivimos de acuerdo, aceptamos a Cristo, oramos como no sé qué, y lloramos y le decimos y tornamos, pero entonces cuando venimos a nuestra propia vida, yo los puedo ver y estamos igualitos. Entonces no hemos cambiado nuestra mentalidad de que ya no somos de este mundo, no somos de esta tierra, que no somos terrenales, que somos de Dios y que de Dios tenemos que comportarnos. La palabra dice que Dios nos trasladó de las tinieblas a la luz. Tengo 2 versículos aquí en Efesios 5:8. Dice, pero en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz. En el Señor, andad como hijos de luz. En 1 de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y eso lo decimos a cada rato. Cuando queremos, Señor, yo soy pueblo escogido, pero entonces no nos comportamos como pueblo escogido, no nos comportamos como nación santa, no nos comportamos como lo que dice la palabra que es. Entonces dice, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces me puse a pensar, digo, bueno, vamos a ver qué son las tinieblas. Porque las tinieblas, hay 2 tinieblas. Hay una tiniebla que es la que usted es ciego, no ve. Pero igualmente puede ser
Podemos ser muy cristianos, pero igualmente también podemos ser tan ciegos como un ciego realmente que no ve. ¿Cierto? Porque a veces yo digo, la gente camina y parece que está ciega. Yo no sé qué es lo que está pasando con este mundo. Y Dios dándonos señas de fuegos artificiales y todo, y nosotros como que esa no es para mí. Estamos como lo decimos muchas veces, criticamos a mucha gente al tiempo de Jesucristo cuando todos estaban en el sacerdocio acá orando y Jesucristo estaba allá. A veces somos lo mismo. Jesús está allá tirando trueno, nosotros estamos acá. Y no vemos la realidad, entonces somos tan ciegos como ellos. Entonces, según la Biblia, las tinieblas es la ignorancia con respecto a las cosas divinas y deberes humanos que son acompañados de inmoralidad y una vida sin Dios. Entonces tenemos que las tinieblas no es más es que ser ignorantes, porque al ser ignorantes de Dios, ¿vivimos en qué? En tinieblas. Vivimos en tinieblas. ¿Vivimos qué? Cegados. Y somos cristianos, hijos de Dios, vamos para el cielo, que eso no se lo quita a nadie, pero estamos que con las manos así. Porque no conocemos, ni siquiera nos interesa tener un conocimiento de Jesucristo. Porque no queremos, nada más queremos las reuniones de los miércoles, las reuniones de los viernes, si es que en ese caso cada iglesia la tiene, o las reuniones de los domingos, donde venimos para que yo diga un día más, aguantar hasta la siguiente, para entonces vivimos de reunión en reunión. Y Dios nos llamó a eso, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros no podemos estar viviendo de reunión en reunión. ¿Dónde dice la Biblia que nosotros tenemos que vivir de reunión en reunión? Si Él dijo que somos real sacerdocio, pueblo santo, escogido por Dios, y somos todo aquello que Dios dice, pero entonces nos seguimos comportando como un pollito. Somos águila, pero seguimos como pollitos. Entonces, no avanzamos. Otra de las cosas que también la luz, dice, la luz es la verdad y su conocimiento asociado y unido a la pureza espiritual. Es la razón y mente. Es el poder de entender, y yo digo que a cabalidad, entender completamente lo espiritual y lo moral. O sea que cuando venimos a la luz, tenemos por obligación que entender cómo Dios funciona, porque ya no somos de las tinieblas, sino ahora somos de su luz. Entonces, como su luz, tenemos que andar, pero nosotros seguimos andando terrenalmente. Y queremos adorar, queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos dé todas las cosas, pero ¿cómo Dios nos va a dar todo si nuestra vida sigue terrenalmente? Y no hacemos el cambio a lo espiritual. Yo siempre enseño que nuestra vida en Cristo es un proceso. Que nosotros empezamos y Dios nos va hablando y nosotros vamos cambiando. De repente hoy gritó y he logrado bastante no gritar. Déjeme decirle, porque bastante gritona que soy, pero estoy ahí. A veces cuando grito a mis nietas dicen que, ¡ay, Dios mío! Pero va viendo el cambio. Si éramos gruñones ya no lo somos, si éramos esto, pero la cuestión es que es un proceso, que nosotros mismos nos demos cuenta en dónde fallamos, dónde está nuestro error, lo corrijamos y caminemos, porque tampoco podemos voltear la tortilla de un lado, porque entonces digo yo así no funciona, porque sería un cambio externo y no interno, más Dios siempre quiere que tú trabajes internamente para que eso entonces florezca externamente. Porque si yo no trabajo internamente, yo no me sujeto la boca cuando le quiero gritar a mis nietas y quiero decirles, ay mamita, y quiero, ay, grito, entonces, pero yo sé que tengo que cambiar esa área y estoy tratando, pero si yo lo sé y no lo hago, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve que yo venga donde el Señor, ay Señor, mira que esto, mira que lo otro, si todavía estoy haciendo las cosas terrenales? Una cosa es que yo esté en el proceso y Dios ahí me va a ayudar, porque si Dios ve que yo estoy en ese proceso, que yo me muerdo la boca cuando quiero hacer esto, me hago esto y me viro la cara o lo otro,
Él ve que yo estoy haciendo el esfuerzo, por ende me va a ayudar. Me va a ayudar, me va a ayudar. Si nos ayuda carnalmente, ahora imagínense cuando estamos tratando. Porque si carnalmente a veces estamos y nos ponemos, ay Señor, que esto, que lo otro, y aún así nos ayuda, ¿cuánto más nos ayudará cuando Él nos ve que estamos tratando de ser como Él? Porque un deseo que hay en mi corazón, no es que usted me oiga o que diga, ay, que enseña la pastora, que enseña bien. No, sino es que mi deseo es que usted crezca en Cristo, que seamos como Él. Pero no podemos ser como Él terrenalmente, porque tenemos nuestra cabeza, tiene que cambiar. Nuestra cabeza, nuestra mentalidad tiene que cambiar. Tiene que cambiar ese aspecto de lo terrenal. Nosotros somos llamados, nuestro llamado es ser hijos de Dios, a manifestar su gloria. ¿Qué manifestamos? Grito, pelea, hazte para aquí, que si siéntate allá, que échate para un lado, que si no te tuerzo la boca, te tuerzo el ojo, y lo que te tuerzo, te lo tuerzo. Entonces, no es así como Dios quiere que vivamos, ¿o sí? Porque somos hijos de Dios, estamos supuestos a manifestar la gloria de Dios en nosotros, pero no se ve. Imagínense que la tierra gime para la manifestación de los hijos de Dios, porque todavía en nuestra mente estamos terrenales y no hemos cambiado a nuestra posición espiritual, que es ser hechos hijos de Dios. Como decía el pastor la semana pasada, nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, pero estamos en Cristo. Imagínense que mi cuerpo es Cristo. ¿Cómo ustedes van a estar sentados si no están dentro de mí? O sea, que todos nosotros, porque dice que por su iglesia, nosotros somos ¿qué? El cuerpo. Formamos el cuerpo de Cristo. Quiere decir que todos estamos metidos en Él. Estamos metidos dentro de Él. Que dice que estamos escondidos en Cristo. ¿Cómo vamos a estar escondidos? No nos vamos a poner detrás de la espalda. Ay, yo me escondo. No, estamos escondidos en Cristo porque estamos ¿qué? Dentro de Él. Y cuando estamos dentro de Él, ¿nos pueden encontrar? No, porque al que van a ver, ¿quién van a ver? A Cristo. Es como si nosotros nos metiéramos en una caja. Usted puede ver la caja, pero usted no sabe lo que hay allá adentro. Es como le pasó a mi amigo de la caja, hasta que le abrieron la caja y movió la caja. Entonces lo vieron. Pero cuando estamos en Cristo, estamos seguros porque estamos dentro de Él. No estamos fuera de Él, estamos dentro del Señor. Somos parte de Él, somos parte de su vida, somos parte de Él y a veces nosotros no lo queremos entender. Que somos parte de Él. Él lo hizo así, somos su cuerpo, parte de Él, parte de su sangre, parte de su adentro, parte de su espíritu, somos parte de Dios. Para eso Jesucristo murió, para que fuésemos ¿qué? Parte de Él. Porque por Él y para Él fueron creados todas las cosas. Y como dijo Él, son mías, las cojo y las traigo a mí. Entonces, a veces no queremos andar como parte del cuerpo del Señor, sino queremos andar con nuestras propias costumbres o nuestras propias ideas. Ejemplo, nosotros si a mí me preguntan, que ya no lo, antes decía, yo soy veragüense, pero antes me decían, ¿de dónde tú eres? De Veraguas, Santiago. Y muchos dicen orgullosamente, soy santeño, soy chiricano, pero yo me pregunto, ¿qué es lo más importante? Eso es terrenal, pero si ahora yo no soy terrenal, entonces yo no pertenezco ni a un país, yo no pertenezco ni a una nación, yo pertenezco al pueblo de Dios y soy de Dios. Por lo tanto, cuando a mí me preguntan de dónde eres, yo soy de dónde. Yo soy de arriba. Jesucristo lo dijo, no son de aquí, no son de este mundo. Entonces pertenecemos a Dios y no estamos aquí. Porque nuestra perspectiva es que estamos aquí en la tierra. Su palabra dice que estamos sentados juntamente con Cristo. Entonces nosotros no estamos
aquí, estamos allá arriba. Entonces no estamos en la tierra para decir, ay Señor, dame esto, ay Señor, dame lo otro, ay que esto, que... Estamos arriba sentados con Cristo para poder legislar con Él. Pero si no sabemos legislar, y nada más sabemos porque lamentablemente nos han enseñado el de ser oveja. Y la oveja cuídame, manténme, órame. Entonces, y no nos han enseñado la perspectiva de que tenemos que legislar, que somos de parte del Rey, que todos tenemos un llamado por igual, porque todos somos hijos de Dios. Y si todos somos hijos de Dios, entonces quiere decir que todos hacemos la obra de Dios. Porque Jesucristo mismo lo dijo, yo vengo a hacer las obras ¿de quién? De mi Padre. Entonces mucha gente a veces no hace la obra del Padre, pero hace la obra del maligno. ¿Cómo Dios te va a bendecir? ¿Cómo Dios nos va a dar lo que tiene que darnos si nosotros estamos entonces haciendo todo lo contrario? Dice en Gálatas 6, dice, por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Y Gálatas dice, ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también herederos de Dios por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Entonces, ¿qué me quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que pensar como hijo de Dios. Que que todo lo que hizo Jesucristo, que todo lo que hizo Él es para mí. Porque si todo lo que hizo el Padre fue por Jesucristo y yo estoy dentro de Jesucristo, quiere decir que todo lo que está al acceso me pertenece. Pero mi mentalidad está en lo terrenal. Por eso decía Jesús decía que no nos preocupáramos porque habíamos de comer, de vestir, de dormir, de esto, de lo otro, que miramos las aves del campo, las flores, y más aún dijo, ni Salomón se vistió con toda su gloria, que no nos invirtiéramos tiempo en eso, porque nuestro llamado es ser hijos de Dios, pero si no nos comportamos como hijos, entonces vamos a tener que comportarnos como él decía, los gentiles, porque los gentiles piden estas cosas. El gentil de afuera pide, Señor, dame de comer, Señor, dame de vestir, Señor, dame de... Mas nosotros, si buscamos el reino de Dios, porque el reino de Dios no es más que yo hago la voluntad ¿de quién? De Dios, de mi Padre que está en los cielos. Y si yo hago la voluntad de mi Padre que está en los cielos, entonces dice la Escritura, no yo, dice la Escritura que todas las demás cosas serán ¿qué? Añadidas. Entonces nosotros que empezamos por las añadidurías para venir con Cristo, no puede ser, ahí algo no cuadra. Porque dice Dios, primero busca el reino de Dios y su justicia, donde Dios es el Padre, donde yo hago lo que el Señor me dice, para entonces poder recibir las demás cosas. ¿Y qué es lo que el Rey quiere que yo haga? Que sea hijo. Que sea hijo solamente. Mis hijos están en mi casa, ellos no saben, yo les proveo a ellos. Ellos no saben todos los problemas que a veces uno sucede porque ellos no ven esa parte. Entonces nosotros tenemos que actuar como hijos. Yo recuerdo que cuando yo vivía con mi mamá, yo no me preocupaba por nada. Yo le decía un fin de semana a mami ahí cuando tenía 15, 16 años, que bastante parrandera que era, que estaba en aquel entonces que si sonaba la lata y la otra lata y entonces todo el mundo iba. Entonces yo le decía a mi mamá, hay un sarao, en ese entonces le llamamos sarao, era un baile de los jóvenes de la edad nuestra. Y yo nada más le decía, oye, hay uno. Yo le tenía que decir, mamá, cómprame un vestido, cómprame no sé qué. Ella no, ella sabía que cuando yo salía por esa puerta, ella quería ver a una princesa, porque éramos dos, salir por esa puerta y decir que éramos la más bella. Sí, porque eso se llenaba, esas amigas mías son bellas y hermosas, ahí van.
Yo no le tenía que rogar a mi mamá para que me comprara algo. Yo no le tenía que rogar a mi mamá para comer. Simplemente yo decía y aquí estaba. Si nosotros con nuestros hijos hacemos lo mismo, entonces nosotros nos hemos dejado llevar en este mundo terrenal y no hemos sido hijos de Dios. Porque cuando somos hijos, tenemos que pensar como hijos de Dios. Tenemos que actuar como hijos de Dios, caminar como hijos de Dios. Pero entonces caminamos terrenalmente, pensamos terrenalmente, hacemos las cosas como lo hacíamos antes. Entonces, yo le digo a todos, ¿dónde está? Entonces, ¿cómo se va a manifestar Dios en mi vida? No puede, porque estamos siendo terrenales y Dios es bien claro, o eres frío o eres caliente, pero en el medio no se puede. Yo siempre enseño, le digo a la gente que cuando es frío, cuando estamos en lo frío, Dios puede trabajar en nuestras vidas. Por eso cuando la gente está no se va al mundo, se aparta de los caminos del Señor y de las enseñanzas que Dios enseña, están fríos, pero de alguna manera como están fríos, Dios puede trabajar en la vida de ellos. Y cuando están calientes, todavía aún más, porque estamos rendidos ante Dios. Pero en el medio no somos ni frío ni caliente. Entonces Dios no puede trabajar conmigo porque hoy estoy caliente pero mañana estoy frío. Hoy me dice una cosa, hoy salgo sin reparar, que hay muchos que son así. Hoy reparan en la reunión, hoy estuvo buena, poderosa la alabanza, no sé qué. Y al día siguiente, después de todo, viene un problemita. Soy frío. Entonces, ¿cómo Dios puede trabajar en nuestras vidas? Por lo menos si estoy frío, si estoy frío, por lo menos ahí estoy pensando, Señor, yo sé, el frío por lo general siempre tiende a decir, yo sé que Dios existe, yo sé que esto, yo sé que lo otro, porque Dios está trabajando en su vida hasta que pasen un momento donde estén calientes. Pero nosotros estar en el medio, ni para atrás ni para adelante. Entonces después nos quejamos que ¿qué pasa? Pasa es que estás viviendo en lo terrenal y quieres las bendiciones de lo espiritual. No se puede. No se puede. O somos hijos de Dios. Jesucristo mismo lo decía, se los decía a los fariseos, cristianos que sabían la ley, que eran linaje de Dios, le decía, su padre es el diablo, porque hacen las obras del diablo. Y hay cristianos que hacen la obra del diablo o de Satanás. Eso lo decía él, porque no quieren cambiar su mentalidad, no quieren cambiar de que ahora, Señor, entiendo de que no soy terrenal, que soy espiritual. Yo soy espiritual y como espiritual tengo que andar. ¿Que es un proceso? Sí es un proceso, pero que Dios vea que estamos haciendo el esfuerzo de llegar a ser como Cristo. Porque esa debe ser nuestra meta, ser como Cristo. Pero ¿cómo vamos a ser como Cristo? Sí, venimos a la iglesia el día que nos toque y en la casa no ponemos un video, no hacemos nada, no buscamos en la escritura, no leemos nada. Simplemente, si yo les leo estos dos versículos se van contigo. Porque de ahí, más nada, hasta el siguiente que te lea otro. Eso no es. Tenemos que estar, que yo siempre digo, vuelvan a la palabra, vuelvan al principio. Nuestro principio es la palabra de Dios, leerla. Recuerdo que hace unos meses el Señor le dijo, ¿se acuerda que le dijo? Ustedes lean la Biblia todos los días y ustedes verán un cambio. A nuestra vida se nos suscitó porque Dios nos ha transformado las cosas, hemos aprendido más, nos está diciendo, oye, Dios se está moviendo, hay como esa advertencia de Dios, ya no te quedes allí, Dios se está moviendo, Dios está avanzando, pero si yo hubiera estado en lo mismo que antes, Dios sigue avanzando y yo me quedé.
Yo me quedé en la reprendedera de demonios, me quedé en hoy lo reprendo, lo amarro, lo ato, pero mañana se me suelta y el siguiente culto vuelve y lo agarro y me quedo ahí por la eternidad. Cuando somos hijos de Dios tenemos la posición de Dios. Y la posición de ser hijos de Dios dice la palabra que puso todo nuestro enemigo bajo nuestro. Entonces, ¿por qué no actuamos como hijos? Como decía un predicador en estos días, yo sé que el diablo existe, pero yo no le hago caso, porque yo soy hijo de Dios. Yo supuestamente lo tengo debajo de mis pies, él no está encima de mí, no está al lado mío. Porque nos comportamos como terrenales y como terrenales tenemos que amarrarlo, tenemos que hacerle la maniobreta. Cuando creamos y nos concienticemos que somos hijos de Dios, no lo hay que hacer. Porque sabemos que cuando yo oro y mis oraciones son hacia Dios y yo declaro la palabra, eso es, mi trabajo es simplemente creer. Yo no tengo que el teatro que mañana, que esto, que lo otro, que por aquí, que por allá, y alza y brinca y súbete y baja. Ya no, porque ahora soy hijo de Dios. Yo tengo todo. No me falta nada. Dijo el pastor la semana pasada, Jesucristo cuando murió dijo, consumado es. Todo está listo. O sea, que el diablo y todo lo demás está listo. Pero nosotros seguimos en lo mismo. En lo mismo. Entonces, nuestra vida tiene que cambiar, nuestras oraciones tienen que cambiar. Porque si ya Dios dijo que consumado es, que está hecho, porque Él dijo que somos herederos, y cuando tú eres heredero, tú esperas que la persona que tiene el testamento muera para poder que se te dé. Entonces Jesucristo murió. Ya nos tocó. Y aún más, Él vino, regresó para asegurarnos que nos den lo que nos pertenece, por lo que Él murió en la cruz. Pero nosotros no vivimos por eso. Nosotros no lo hacemos. Nosotros queremos vivir de nuevo, como les digo, terrenalmente. Queremos que todo solucionarlo terrenalmente. Y cuando no podemos, entonces le pedimos a Dios. Entonces, ¿por qué no vemos resultados? Porque estamos viviendo terrenalmente cuando somos hijos de Dios. Cuando nuestro primer llamado es ser hijo de Dios. Es ser hijo de Dios. Una vez que nosotros comprendamos lo que es ser hijo de Dios, manifestaremos la gloria de Dios. Pero mientras estemos en que si hacemos muchas cosas, yo siempre digo, cuando somos hijos de Dios, lo que está alrededor nuestro no nos va a mover, porque vamos a estar centrados en la palabra de Dios, que lo que está alrededor nuestro se va a arreglar, porque soy hija de Dios. Pero ¿qué hacemos? Venimos a lo terrenal. Porque vemos terrenalmente que nuestras casas están desbaratadas. Vemos terrenalmente que a lo mejor nuestras familias andan por ahí. Vemos terrenalmente que nuestros hijos se están descarriando. Vemos terrenalmente que no hay dinero. Vemos terrenalmente tantas cosas que asimismo nos presentamos terrenalmente con todas estas cargas delante de Dios. Y terrenalmente. Porque entonces estamos actuando terrenalmente. Porque como hijos de Dios, si están descarriados, se van a arreglar porque así hay promesa. ¿Sí o no? Si nos falta dinero, dice la palabra, que Él nos va a dar, Él nos provee. Que a nosotros no nos falta nada. Que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Entonces, ¿cómo venimos delante de Dios terrenalmente? Si cuando venimos delante de Dios debemos venir como hijos. Como hijos. Como hijos fortalecidos en el Señor, que se caiga el mundo, porque esas son las distracciones que tenemos. Distracciones que no nos benefician, porque nos tiran hacia el lado terrenal. Porque en lo espiritual, aunque estén descarriados, yo sé que va a venir. Y yo descanso en el Señor, porque de Él es la palabra, de Él es la promesa. Si tú dices, yo y mi casa seré salvo, yo y tu casa tiene que ser salva.
Porque está ¿qué? En ti. Tú cubres a los demás. No importa cómo, Dios lo va a hacer. No importa que tus ojos terrenales vean lo contrario, Dios lo va a hacer. Entonces, tenemos que venir de nuestro lado terrenal y ver, Señor, enséñame. Espíritu Santo, enséñame a Cristo. Porque conocemos a Jesús, conocemos su trayectoria, conocemos su vida, pero a Cristo no lo hemos conocido. No hemos conocido su poder, su grandeza, porque Él resucitó. Dice que con Él resucitamos. Con Él dice que con Él fuimos ¿qué? Crucificados. Y conjuntamente con Él fuimos ¿qué? Resucitados, porque estamos dentro de Él. Entonces, no pensamos como Él, no actuamos como Él y mucho menos hacemos las obras del Padre como Él. No tratamos de hacer la obra de Dios, anunciar las buenas nuevas al pobre. Todas esas obras las tenemos que hacer, porque eso es el negocio de nuestro Padre. Y nosotros como Él, lo que Él nos manda a hacer, eso tenemos que hacer. Una cosa es lo que tengamos nosotros que hacer como hijos y otra cosa ya es lo que tengamos que hacer como iglesia. Pero aún como iglesia somos su cuerpo. Somos su cuerpo. Formamos el cuerpo de Dios. Y a veces el cuerpo de Dios lo despedazamos. ¿Cómo podemos nosotros despedazar el cuerpo de Jesucristo? Y lo hacemos, reídamente lo hacemos. ¿Y qué ni se diga yo del Espíritu Santo? Creemos que el Espíritu Santo es para romper sillas, levantar, gritar, llorar. Le hemos quitado el poder del que hizo todas las cosas, porque cuando Dios habló y dijo sea, y vio fue el Espíritu Santo, fue cuando empezó a hacer todas las cosas gloriosas. Ahora lo tenemos que en los servicios, si no se manifiesta la gente en grito, en llanto, en rompecilla, en tírate, salta, entonces no se manifestó el Espíritu Santo. Le hemos quitado al Señor parte de lo que Él es, de lo glorioso que Él es. Porque no estamos tanto en lo terrenal, estamos tanto alimentando nuestra propia alma, nuestros propios sentimientos para sentirnos bien. ¿Quién dijo que Dios te salvó o eres hijo para sentirte bien? Eres hijo para creer que lo que está escrito en su palabra, eso se va a cumplir, sea como sea, tormenta que vaya o tormenta que venga, o si es Dios, un tsunami que pase por su casa, la palabra de Dios se va a cumplir. Y tampoco, entonces, como hijos de Dios, tampoco creemos eso. Entonces, tenemos que llegar, mi deseo es, y el deseo de su pastor también es, que ustedes, que todos crezcan, que todos lleguen a comprender dónde estamos. Estamos en lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos legislando y no estamos tomando parte de ser hijos de Dios. No lo estamos desarrollando, no lo estamos haciendo porque estamos viviendo terrenalmente. Y no podemos, y Dios no nos puede sacar y llevarnos al cielo, porque Él ya nos dio su palabra. Nos dijo, en el cielo no hay pleito, en el cielo no hay contienda, en el cielo no hay enfermedad, en el cielo no hay muerte. Muerte puede ser de mucha área. En el cielo hay, todo está bien, todo está en paz. Entonces, si todo está en paz, eso nosotros como hijos deberíamos de manifestar lo que está en el cielo. Pero manifestamos ¿qué? Lo terrenal. Manifestamos lo que es terrenal. Entonces, nuestra identidad debe cambiar. Porque ¿cómo puede ser que la gente diga, ese va a la iglesia y eso que va a la iglesia? En algo estamos fallando. Yo sé que la gente a veces piensa que no cometemos errores, pero sí los cometemos. Y tal vez ellos tengan que cambiar un poquito, yo lo sé. Y tampoco los debemos juzgar. Pero igualmente, hay muchos comentarios. La gente no quiere venir a las iglesias por nosotros, porque los queremos meter en una costumbre. Dios no es de costumbres.
Si Dios te trajo como eres, Él te cambiará. Yo no tengo que cambiar. En mis manos no está cambiarlos. En mis manos, como yo siempre digo, está en darles la palabra. Y si yo les doy la palabra y mañana se levanta el tsunami en su casa, usted tiene que levantarse en su casa. Y no puede decir que es culpa mía, porque yo estoy haciendo mi trabajo de darles, ¿qué? La palabra, para que usted en su casa la pueda poner por obra. Porque en mi casa cuando se levanta un tsunami, nosotros tenemos que levantarnos. Yo no tengo que decir, ay, es culpa del apóstol Alberto. Si yo estoy aquí, a mí se me dio una palabra, se me dio una instrucción. Entonces yo tengo que hacer como Dios me dijo que hiciera. Entonces, si pasa algo en sus hogares, no es culpa nuestra, ya yo le di la palabra. Ahora, si yo le dijera, no hombre, todo está bien, no se preocupe, y no les doy ninguna palabra, no le digo cree a Dios, no le digo eres hijo de Dios, tienes que actuar como hijo de Dios, y le digo todo menos, y le hablo del antiguo pacto, de lo que era sombra y de lo que fue, pero no le hablo de lo de ahora. Lo que usted tiene que hacer, lo que tiene que manifestar como hijo de Dios para que ese reino de Dios venga aquí a la tierra, para que en su casa el reino de Dios se manifieste. Si yo no lo hago, entonces, usted dirá, entonces es culpa del pastor. Pero si yo le estoy diciendo, usted tiene que actuar como hijo, tiene que pararse como hijo de Dios todos los días, tiene que pararse como hijos de Dios. Si usted no lo hace, porque una cosa de cuando nosotros estamos dispuestos al cambio, Dios nos habla y nos va hablando y nosotros, y como les digo ahora, el mes que tuvimos leyendo la palabra y todo lo demás, nos llevó a muchas cosas. Yo he visto, si usted no lo ha visto, yo he visto cambios espirituales. Yo he visto cosas que Dios quiere que nosotros cambiemos. He visto cosas que Dios quiere que nosotros estemos avanzando y como quien dice, hey, despierta, no te quedes que yo voy, que mi nube se movió y tú te quedaste en tu tienda. Entonces he visto ese mover como quien dice, arregla, vamos que ya me moví. Dale. Yo he visto eso. Si ustedes no lo han visto, yo sí lo he sentido los cambios. No me ha sido fácil porque no es fácil salir de algo que fue una revelación pasada y entrar a la nueva revelación de lo que es hoy. Porque hoy yo no puedo vivir con lo pasado. En lo pasado antes, nosotros reprendíamos demonios y todo lo demás, todo lo que usted quiera. Pero ahora en el reino de Dios, ahora que yo me entero que soy hija de Dios y que digo, ay Dios, ¿por qué no me dijiste eso hace tiempo? Pero en mi corazón estaba, porque yo siempre decía, ¿por qué tenemos que andar tanto tiempo en estas cosas si somos hijos de Dios? ¿Por qué tenemos que hacer tantas cosas si realmente somos hijos del Señor? Yo soy tu hija, ¿por qué tengo que andar llorando todo el tiempo? ¿Por qué tengo? Pero como mis ojos terrenales veían a la iglesia en la misma cosa que yo, entonces yo decía, está bien entonces que yo esté así, porque si todos están así, yo también tengo que estar así. Pero hoy Dios nos ha dicho, ve, eso no es así, ya no más, lo que pasó, fue bueno en su tiempo, fue para que conocieras, para que supieras, para que vieras otro mundo, pero ahora, el reino de Dios, ahora tienes que hacer lo que el rey dice, ahora tienes que comportarte como hijo. Antes no se me decía a mí que yo tenía, más o menos, pero realmente decir, tienes que tener atención a la palabra. Ya los predicadores no nos dicen, atiende la palabra de Dios. Yo cada vez que le enseño a la gente le digo, ustedes tienen que volver a la palabra de Dios. Yo aquí les puedo enseñar, aquí les puedo dar una instrucción, pero si usted en su casa no se pone a leer la palabra de Dios, ¿cómo entonces usted va a hacer? Va a seguir siendo niño dependiendo de alguien. Usted puede depender de alguien. Yo le digo a la gente cuando enseño, hermanos, yo cuando yo sé que es un niño, como un niño lo trato. Pero cuando yo sé que tiene 15 o 20 años en el evangelio, ¿usted cree que yo lo voy a tratar como niño? Yo no puedo tratarlo como niño, porque bastante palabra tiene dentro y lo que necesita son un par de nalgadas para que crezca. ¿Sí? Coge, como decimos en el buen panameño. Hay que darle una palmada para que siga adelante. Porque no puede ser que todo el tiempo estén, pastor, óreme, no, si Dios le dio a usted también la palabra. Yo oro por usted, ciertamente. Oramos por todos, ciertamente. Esas son mis oraciones.
Pero yo no puedo ir a su casa todos los días a arreglar su problema, porque yo no estoy contigo. Para eso usted tiene al Señor, para eso usted tiene la palabra de Dios. Entonces, si usted me viene todos los días con el mismo problema, como le digo a la gente, entonces usted no me está leyendo el manual. No me está leyendo la Constitución de cómo actuamos en Dios. Porque no depende del pastor. Yo le estoy dando todas las herramientas para que usted viva una vida en Cristo. Si usted no la vive, no es problema mío. Como digo yo, es problema suyo, porque yo hice mi parte. Y cuando yo hago mi parte, yo recibo la palabra de Dios, recibo el mensaje de Dios, pero no solamente lo recibo, tengo que yo ejecutarlo. Porque a veces es muy bonito de venir, ay, sí, esto y otro. Pero ¿qué pasó de nosotros, los predicadores? ¿Qué pasó? Nosotros tenemos que también vivir en esa palabra, nosotros también tenemos que ver, ¡ey, ojo! Porque también nos habla a nosotros, para que nosotros hagamos los cambios, para que el pueblo haga los cambios. Pero yo puedo cambiar, pero si ustedes no cambian, dígame yo qué puedo hacer. Entonces simplemente la gente dice, no, es culpa a lo mejor del pastor, porque qué sé yo. Es ustedes mismos, porque a ustedes se les dio las mismas herramientas. Lo mismo que recibimos nosotros de parte de Dios, se lo transmitimos al pueblo. Yo no me quedo con nada. Yo cuando mi Dios me pone algo en mi corazón y yo lo puedo o lo converso con mi esposo de a veces de las cosas que va, yo mira que esto, que lo otro, y él a veces lo pone, lo hace y lo predica. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que volver al principio y ser hijos de Dios, donde todas las cosas se nos van a suplir. Si no regresamos y no nos mentalizamos a ser hijos de Dios, vamos a estar mendigando toda la vida cuando somos hijos de Dios. No somos mendigos, somos hijos de Dios. Pero una mentalidad de mendigo tiene que cambiar. Nuestra mentalidad de mendigo tiene que cambiar a ser hijos. Que lo que tiene el Padre es mío. Porque Jesús murió en la cruz del Calvario para que yo tuviera todo. Para que en mi vida no me faltara nada. Pero si usted no lo sabe y no se comporta como hijo de Dios, como digo yo, siempre es un proceso, eso lo sé. Pero que Dios vea que en ese proceso usted lo está logrando. Eso es lo principal. Que seamos hijos. Que seamos hijos. Hijo, que cada vez que yo me levante soy hija de Dios. Porque estoy dentro de Jesucristo. Y todo lo que tiene Jesucristo, cuando Jesucristo se presenta al Padre, ¿usted está ahí? Porque usted está dentro de Jesús. Cuando Jesucristo ve al Padre, usted está dentro de Él. ¿Lo ve usted? ¿Lo ve usted? Pero a veces no queremos cambiar. A veces queremos quedarnos con las mismas malamañas, con el mismo pasado, con el mismo problema, con la misma cuestión, con lo mismo. Y pasan los años y lo mismo. Yo sé que hay dificultades y hay problemas que a veces nos pueden influir durante mucho tiempo. Pero hay veces que decirle, ven acá, ya tú eres del pasado, quédate en el pasado. Y seguir adelante y seguir siendo hecho, decirnos en esta mente, somos hijos de Dios. Y decirle al Espíritu Santo todos los días, ayúdame o enséñame a actuar como hijo, no como mendigo. Porque somos hijos, no mendigos. Somos hijos de Dios. Alguien murió por nosotros, derramó por su sangre, pagó por todo para que nosotros fuésemos hijos. Yo lo digo todos los días, Señor, yo soy hija de Dios. Tengo dificultades, tengo asuntos, tengo quebrantos de salud y todos los días me paro. Señor, soy hija tuya. Y sigo creyendo, no importando las circunstancias, sigo creyendo. No hay para esto, soy hija de Dios, no me falta nada. Porque tengo que todos los días decir, soy hija de Dios. Señor, enséñame a caminar como hija. Enséñame a Cristo, revélame a Jesucristo. Yo lo tengo que aprender. Cada uno de nosotros tiene que aprenderlo.
Y tenemos que cambiar ese switch de ser mendigo, de estar, ay Señor, ay que no sé qué, a pararme firmemente. Pero yo le digo a la gente, yo he crecido porque antes yo pudiera llorar por cualquier cosa, ya no, porque ya yo sé cuál es mi posición de hija. Si yo sé mi posición de hija, ya los llantos, ya no, yo sé que eso no compra el Padre, ¿para qué voy a llorar? ¿Para qué para qué? ¿Para qué voy a esperar cada reunión para que Dios me toque? Cuando Dios me toca todos los días. Todos los días. Hermano, hay veces que yo por lo menos no me he pasado, o me pasé, sí me pasé, y vamos a terminar. Yo me he pasado semanas de repente en oración y en esto y pidiéndole revelación al Señor de algo, y en los momentos en los que he estado con Dios, Dios no me ha dicho nada. Pero de repente no he tenido el tiempo de estar con Dios lo suficiente y de repente Dios me reveló y yo me quedo, wow, si no hice nada. Hoy no pude orar como debía, hoy no te pude dar las gracias como debía, esta semana he estado tan ocupada y de repente Dios me da una revelación y yo, Entonces quiere decir que nosotros no dependemos de nuestras oraciones, a veces dependemos mucho de nuestras oraciones, nosotros tenemos que depender de la palabra de Dios, de lo que dice Dios. Si Dios dice que eres algo, créelo. No te mantengas en tus oraciones, creyendo en tus oraciones, ora porque tienes que estar en comunión con Dios porque eso te hace sensible, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que hacer muchas cosas, pero eso no quiere decir que eso te va a dar una victoria o que Dios te va a hablar. Lo que va a hacer es que la palabra, cuando empieces a creer la palabra, entonces ahí va a haber poder, pero tenemos que regresar a la palabra, escudriñarla, a saber lo que es. Nos conformamos siempre con los servicios y eso no puede ser. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pies. Vamos a terminar. Y vamos a dar una pequeña oración y a todos los que nos escuchan, que también recuerden que somos hijos, no somos mendigos, somos hijos. Nuestra mentalidad tiene que cambiar para poder ser hijos y actuar como hijos. Padre, te damos gracias, Señor. Te pido, Señor, por aquellos que nos ven por el internet, Padre Santo, por los que nos van a estar viendo en el futuro en las grabaciones. Te pido por este pueblo, Padre Santo. Tú nos has dicho que tenemos que ver tu identidad, la identidad primordial que es ser hijos y creer. Padre, te pido, Señor, que tú nos sigas revelando a Cristo, que tú nos sigas revelando a aquel que nos salvó, aquel que nos rescató y nos trajo de las tinieblas, nos puso en la luz admirable. Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Dios Padre, en el nombre de tu Hijo, Señor amado, en el cual tuviste la complacencia, Señor Padre, te pido que nos lo reveles. Espíritu Santo, revélanos. Escrito está que tú tomarías de Él, porque así dijo Jesucristo, Él tomaría de Jesucristo el Espíritu Santo y nos los daría a dar a conocer. Espíritu Santo, enséñanos a Jesús. Enséñanos a Jesús y que podamos manifestar esa gloria infinita, Señor Padre Santo, que podamos manifestar ser hechos hijos de Dios y que tu Espíritu Santo puedas hacer el gran labor y la gran tarea, Padre, que tu Santo Espíritu no sea cortado, sino que sea en poder y gloria como lo que realmente es, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, gracias. Hasta aquí entonces nos vemos el próximo domingo. Aquí a los que nos escuchan por internet, un saludo desde Panamá y bendiciones a todos.